Buenas noches. Esta vez vamos a viajar a un lugar donde la vida era tan brillante como el oro del sol y tan sofocante como el aire del desierto, el antiguo Egipto. Imagina que acabas de nacer y ya estás fracasando en tu trabajo. Mientras otros bebés lloran, duermen y hacen ruidos extraños, tú eres envuelto en lino ceremonial, observado por sacerdotes y proclamado como la encarnación viva de Horus, el dios del poder y de los reyes. No eres un bebé, eres un evento político. Tu nacimiento es acompañado por presagios. Los astrónomos miran las estrellas, las vacas sagradas mugen, quizá en tu honor, y en algún templo, un hombre con la cabeza afeitada y delineador exagerado ya está grabando tu nombre en una piedra que nunca leerás. Desde tu primer aliento, todos a tu alrededor están en pánico. No porque seas frágil, sino porque eres un dios viviente. Si llegas a toser, un astrólogo puede declarar una crisis nacional. Tu infancia, bueno, eso no existe. No tienes juguetes, tienes cetros ceremoniales que no puedes morder. No te cantan canciones de cuna, sino himnos escritos en tu honor, entonados por sacerdotes ancianos que huelen a incienso y arrepentimiento. Tu cuna es probablemente una estructura dorada, fría como el Nilo en febrero. A tu alrededor hay un ejército de cuidadores cuya misión es evitar que mueras, que decepciones a los dioses o, por Horus, que hagas algo tan indigno como gatear. Desde pequeño te alimentan con expectativas políticas. Tus primeras palabras están planeadas. Si intentas jugar con tu primo, alguien susurra: es el cuarto en la línea de sucesión, mejor vigílalo. Antes de caminar, ya te preparan para gobernar. Los consejeros reales deciden tu educación, tu imagen y probablemente también tu futuro matrimonio, que, alerta de spoiler, tendrá el mismo apellido que tú. Y por si fuera poco, te enseñan que eres divino, literalmente. Desde niño debes creer que el sol se levanta por ti, hasta que un día descubres que si no lo hace, todo Egipto te echará la culpa. Si pensabas que ser un dios significaba levantarte tarde y dar de comer a los patos del Nilo, piénsalo otra vez. Tu rutina, como príncipe en entrenamiento, haría parecer relajado al más ocupado de los directores ejecutivos. El día comienza antes del amanecer. Las estrellas siguen encendidas, los sacerdotes ya cantan, y te despierta un sirviente sosteniendo una tablilla de oro con la lista de tus responsabilidades. Y no, tomar una siesta no está incluida. Tu primera lección: leer y escribir jeroglíficos. No son simples letras, son diminutas imágenes de pájaros, ojos y panes volteados que, cuando se combinan, deciden el destino de todo un imperio. Un trazo mal hecho, y podrías condenar a alguien al tormento eterno. Después viene la instrucción religiosa. Te interrogan sobre los nombres sagrados de los dioses, sobre la manera correcta de bendecir un pepino y sobre cuántas veces debes parpadear durante una ofrenda. Si fallas, un sacerdote te mira como si hubieras estornudado sobre Ra. También estudias matemáticas, pero no para calcular impuestos. Eso es para los escribas comunes, sino para construir monumentos. Te enseñan geometría no por diversión, sino porque algún día alguien te pedirá que apiles 2,3 millones de bloques de piedra caliza en forma de triángulo perfecto, sin crear la primera pirámide chueca de Egipto TM. Y luego está el arte del discurso. Deberás hablar ante multitudes que creen que controlas el clima. No puedes improvisar. Cada palabra tuya puede interpretarse como una orden divina. Dices algo fuera de lugar, y los precios del grano podrían desplomarse. A los 10 años ya te enseñan estrategia militar. Jamás has lanzado una piedra, pero se espera que conozcas formaciones de batalla, técnicas de cruce de ríos y la forma elegante de mencionar castigar a los nubios en una conversación casual. ¿Filosofía? No. En su lugar aprendes a mantener el Ma'at, el equilibrio sagrado del cosmos. Suena poético, hasta que descubres qué significa asegurarte de que crezcan las cosechas, que los criminales no se rebelen y que nadie ofenda a los dioses durante la crecida del Nilo. Todo esto bajo la mirada de tus tutores, que son partes iguales de maestros, espías y ataques de ansiedad ambulantes. Al final del día, tu cabeza está llena de símbolos, horarios, leyes sagradas y la dosis justa de paranoia política para mantenerte despierto toda la noche. En la infancia común, los amigos son los que comparten dulces, juegos o castigos.
En tu caso, los amigos son variables políticas envueltas en túnicas de lino. Cada niño con el que juegas es un potencial enemigo. Ese chico alegre que te gana en las carreras del jardín del palacio, hijo del sumo sacerdote, el que siempre vence en los juegos de mesa, sobrino del general, y la niña con la que realmente disfrutas hablar, ya está comprometida con tu primo por la estabilidad dinástica. Estás rodeado, sí, pero no de amigos, de apellidos, de herencias, de nervios y sonrisas falsas. Todos fingen afecto, porque sus carreras dependen de tu favor. Eso no es amistad, eso es networking del antiguo Egipto. Incluso tus maestros informan sobre ti. Mostraste independencia. Excelente, pero también peligroso. ¿Preguntaste si los rituales realmente funcionan? Mala idea. Herejía potencial. ¿Pediste que tu primo deje de mirarte durante el almuerzo? Inquietante. Anótese en el papiro. No existe privacidad. No puedes esconderte para divertirte, porque la diversión es sospechosa. Si desapareces 10 minutos, la guardia del palacio entra en pánico. El dios se ha extraviado entre los mortales. Y si llegas a mostrar preferencia, si invitas a un niño a jugar al Senet, otros 3 enviarán cartas en jeroglíficos indignados. Sonríes a la hija de un noble y de inmediato corre el rumor. El faraón ha elegido esposa a los 9 años. Así que aprendes el arte de la neutralidad. Eres amable, pero distante. Aprendes a reír sin sentirlo, a halagar túnicas que en realidad odias, a parecer justo con todos porque un mal gesto puede convertirse en conspiración antes del desayuno. En resumen, no es que no quieras amigos, es que cualquiera de ellos podría crecer para convertirse en tu asesino, tu rival, o peor aún, tu cuñado. Ya no eres solo un príncipe, ahora eres divino, no en el sentido poético, sino literal. Los sacerdotes lo confirman, los papiros lo declaran, y el pueblo se inclina ante ti como si hubieras inventado la luz del día. Todo suena glorioso hasta que entiendes el precio. Nadie te preguntó si querías tanta presión. Cada vez que estornudas, alguien lo interpreta como un mensaje celestial. Cada paso que das es un acto ritual, y cada error que cometes debe explicarse con cuidado, para no insinuar que los dioses pueden equivocarse. Pero aquí está el dilema. Aunque todos te llaman Horus en la tierra, todavía te tropiezas, tienes granos y sufres dolor de estómago por comer demasiados higos. Divino, sí. Inmune al malestar, no tanto. La contradicción es brutal. Te enseñan que lo controlas todo, pero no puedes salir del palacio sin 5 guardias, 3 sacerdotes y una procesión de carros. Supuestamente haces que el Nilo se desborde, pero si tropiezas con un gato, alguien susurra que has traído mal presagio. Y por supuesto, eres el encargado de mantener el Mat, el equilibrio cósmico del universo. Suena poético, hasta que te culpan personalmente por cada sequía, revuelta o mala cosecha. Y eso no es todo. Los rituales, interminables rituales. Debes hablar en frases divinas, comer alimentos consagrados y participar en ceremonias teatrales donde simulas derrotar al mal con objetos dorados mientras sudas bajo una túnica de lino. En privado, sientes dudas, tal vez aburrimiento, tal vez soledad, pero no puedes admitirlo. Decir no estoy seguro de ser un dios sería la forma más rápida de provocar una crisis teológica o de ser reemplazado por un primo más convencido. Así que sonríes, bendices estatuas, saludas desde los balcones y te preguntas, en silencio, ¿cuántos dioses antes que tú también odiaron su trabajo? Porque ser un dios no te liberaba. Era un empleo de tiempo completo, con consecuencias eternas. Se esperaba que fueras perfecto, místico, celestial, incluso en los días en que solo querías comer una granada en paz. Y nadie te advierte que cuanto más alto te colocan en el monte de las expectativas divinas, más solo se siente la cima. Entonces llega la pubertad. Tu voz cambia, tu cuerpo también. Y justo cuando las cosas no podían ser más incómodas, tus consejeros aparecen con una sonrisa y un pergamino. Ha llegado el momento de elegir esposa, preferiblemente tu hermana. Sí, tu hermana, en nombre de la pureza de la sangre real, que aquí significa riesgo genético elevado. Ahora se espera que te cases con una pariente cercana, tu tía, tu medio hermana, tu prima, todas opciones válidas según la política dinástica
y la total ausencia de consejeros genéticos. El romance no cuenta, la elección personal irrelevante. Esto es cuestión de imagen divina. Eres sagrado, ella es sagrada, y nada grita legitimidad celestial como casarte con alguien que compartió tu nodriza. Mientras tanto el palacio hierve. Los funcionarios debaten qué familiar es el menos relacionado. Los sacerdotes celebran, la sangre sigue siendo celestial. Los sirvientes hacen apuestas. Y tú solo intentas actuar como si esto fuera normal. Pero no termina ahí. No basta con casarte. Debes producir herederos, y rápido. Apenas te ha salido el primer vello en el mentón, y ya todo Egipto cuenta los días para que nazca un mini faraón. Sin presión. Tú, símbolo de fertilidad, eres exhibido junto a tu nueva esposa, que puede ser tu sobrina, durante festividades donde todos fingen que la unión es divina y nadie piensa en los detalles. En privado sientes asco, confusión o simplemente el deseo desesperado de huir al desierto y gritarle a las dunas, pero expresar eso sería inaceptable, así que asientes, sonríes, participas en el banquete, te casas con tu hermana y te convences de que todo es por el bien del reino. Porque, al final, ¿qué importa un poco de endogamia cuando el destino de Egipto depende de ti y de un heredero con 3 codos? Así es la adolescencia real, patrocinada por la genética, la política y la negación. Y el único árbol más torcido que tu familia es tu árbol genealógico. Por fin, has sido coronado faraón. El momento glorioso, ¿no? No exactamente. Primero te pegan una barba falsa con cera de abejas y te atan una cobra en la frente. Felicidades. Ahora pareces una estatua ansiosa con dolor de espalda. Hablemos de la corona. No es una ligera joya real. Es una mezcla de cuero, lino y a veces metal puro. Simbolismo pesado, sudoroso y nada ventilado. Y debes usarla durante horas bajo el sol, mientras los sacerdotes te susurran que el universo depende de tu postura. La famosa doble corona, roja y blanca, representa que gobiernas el Alto y el Bajo Egipto. Una idea hermosa y terrible para tu cuello. Es como equilibrar 2 cascos y una maceta sobre la cabeza. Tu vestimenta tampoco ayuda. Largos faldones de lino blanco, fajas de piel de leopardo, pectorales de oro. Todo diseñado para impresionar a los dioses, no para permitirte respirar. El lino se pega, el oro no deja pasar el aire, y tú no puedes moverte ni rascarte. Las sandalias, decorativas, claro, un recordatorio constante de que el estilo en Egipto venía antes que la circulación sanguínea. Nada de esto es opcional. Debes lucir divino, no cómodo. Divino en el trono, divino en el carro, divino mientras te desmayas discretamente bajo el sol. Cada prenda, cada color, cada pluma de tu tocado tiene implicaciones cósmicas. El símbolo equivocado podría ofender a un dios. El color inadecuado, anunciar inestabilidad política. Un dobladillo mal colocado, invocar una hambruna. Sin presión. Tu trono es de oro, sí, pero no es ergonómico. Y el único peso más grande que la corona sobre tu cabeza es la expectativa de que la lleves como si te encantara. Ser faraón significaba poder ilimitado y culpa infinita. Eras adorado como un dios, pero en cuanto algo salía mal, todo Egipto te miraba a ti. Demasiada lluvia. El faraón está desequilibrado. Muy poca. Los dioses lo castigan. Las cosechas fallan. Tu culpa. Alguien tropieza en las escaleras del templo. Seguro ofendiste a Bastet al estornudar. Eras el jefe de Estado, de religión y del mantenimiento cósmico. Si el sol no salía, nadie pensaba mal clima. Pensaban, el faraón no rezó lo suficiente. Tu tarea, mantener el universo funcionando. Tu problema, no tenías idea de cómo hacerlo, y no podías admitirlo. Decir, no sé por qué hay una plaga de ranas, no era aceptable. Debías fingir que tenías un plan o inventar un ritual en el momento, como si todo estuviera previsto. Hasta tus sueños eran propiedad pública. Si soñabas algo extraño, los astrólogos lo analizaban, los escribas lo documentaban y alguien terminaba construyendo otro templo por si acaso. Un dolor de cabeza, mal augurio. Un estornudo, se sacrifica una cabra. Un bostezo fuera de horario, crisis nacional. Y si las cosas realmente iban mal, sequía, peste, rebelión,
La gente no decía «qué tiempos difíciles». Decían «los dioses quieren otro faraón». Así que caminas entre oro e incienso, con guardias y serpientes simbólicas, preguntándote si el pueblo construye una nueva estatua o una nueva tumba. Ser faraón significaba despertarte antes que el sol, no por elección, sino porque el universo dependía de tu puntualidad. Tu día comenzaba con cánticos, incienso y sacerdotes que juzgaban tu postura antes incluso de que abrieras los ojos. Olvídate del café. Tu despertador era una jarra de agua helada del estanque sagrado, vertida sobre ti para purificarte. Aún medio dormido, ya estabas siendo vestido con lino bendecido, doblado de una forma que solo 3 ancianos sabían hacer, mientras alguien recitaba oraciones para que el tejido no se arrugara bajo la luz del dios Ra. Te colocaban el pectoral en forma de halcón, el amuleto, el perfume, las sandalias ceremoniales. Eras una escultura viviente, y ni siquiera habías desayunado. Luego comenzaba el ciclo ritual. Entrabas al templo, un sacerdote desenrollaba un pergamino más largo que un cocodrilo. Tú debías ejecutar cada gesto en el orden correcto. Mano aquí, inclinación allá, sonrisa sagrada, mirada a la estatua, y pronunciar sin error el nombre de un dios que probablemente olvidaste en tus exámenes de niño. Un fallo, una sílaba maldicha, un movimiento fuera de ritmo, y la culpa era tuya si el Nilo se secaba o el trigo no germinaba. El equilibrio del cosmos dependía, aparentemente, de tu habilidad para agitar incienso con gracia. Y los rituales no eran breves. Algunos duraban horas. No podías bostezar, ni estirarte, ni preguntar ¿realmente hace falta ungir las 43 estatuas cada mañana? No era religión, era teatro nacional. Los sacerdotes actuaban, los escribas tomaban notas, y el pueblo murmuraba reverente, mientras tú permanecías inmóvil, rezando en silencio para que la pierna divina no se te durmiera, y todo eso antes de comenzar a gobernar. Ser el hombre más poderoso de Egipto significaba que tu mañana estaba dictada por astrología, aves, y un calendario ritual más largo que una novela sagrada. Cuando finalmente salía el sol, ya estabas agotado. Y aún te quedaban 12 ceremonias, 3 apariciones públicas y una sonrisa divina perfectamente ensayada. Eras la figura más venerada del reino, y eso significaba que todos a tu alrededor o te adoraban, o esperaban reemplazarte. Tus guardias eran leales hasta que alguien les ofrecía suficiente oro o favores divinos. Tus consejeros siempre sonreían, pero nunca olvidaban recordarte que tu primo tenía una gran popularidad entre los militares. Incluso tu copero, el encargado de traerte vino, parecía demasiado entusiasta al ofrecerte cada copa, como si quisiera asegurarse de que notaras lo no envenenada que estaba. Tu familia extendida era un campo minado con pedigrí. Hermanos, tíos y primos llamados Rameses que soñaban con tus sandalias. No eran parientes, eran candidatos en espera. Cada conversación podía ser una emboscada, cada banquete tu última cena. Dormías en una habitación custodiada, con 3 cerrojos, un puñal ceremonial bajo la almohada y un guardia practicando su mejor cara de «yo no fui». Y aún así, el peor trabajo no era evitar la muerte. Era fingir que no la veías venir. Tenías que mantener la calma, el aura divina, la sonrisa inquebrantable, porque mostrar miedo era debilidad, y la debilidad era una invitación. Cada mirada, cada saludo, cada halago medido podía ser el preludio de una traición. Confiar en la persona equivocada significaba dejar de preocuparte por la política para siempre. Ser faraón no era gobernar, era sobrevivir en un palacio donde todos se inclinaban de día y afilaban cuchillos por la noche. Como faraón debía ser muchas cosas: divino, sabio, impecable y fotogénico bajo 40 grados de calor, envuelto en oro y sonriendo como si aquello fuera el paraíso. La vida pública era una procesión sin fin, largas ceremonias, festivales, desfiles ante multitudes que te adoraban, te temían o simplemente asistían por el pan gratis. De pie en tu carro, saludabas como un dios en exhibición, mientras el sol te derretía la frente y el incienso te hacía toser. Tus túnicas, tus collares, tus cetros brillaban, y tú rezabas para que desmayarte no contara como mal presagio. Las ropas ayudaban poco, el lino se pegaba, las joyas ardían, las sandalias se deshacían con el sudor.
Cada sonrisa tuya era un acto de resistencia religiosa, y sin embargo, todos los ojos estaban sobre ti. No podías lucir cansado, ni aburrido, ni humano. Si mostrabas una mueca, el rumor corría más rápido que el Nilo. El faraón está débil, los dioses tiemblan, se avecina el caos. Olvidar bendecir una oca en una ceremonia podía desatar pánico agrícola. Faltar a un festival, un desastre cósmico. Incluso las celebraciones eran trabajo, banquetes donde no podías comer, bailes donde no podías moverte, representaciones religiosas donde hacías de ti mismo, sin hablar. Todo era teatro. Y tú eras el actor principal, día tras día, año tras año. Al final de cada jornada regresabas al palacio, empapado en sudor y divinidad, preguntándote cuántas estatuas más tendrías que bendecir antes de que los dioses te concedieran una simple siesta. Ser faraón en público significaba fingir una conexión espiritual con el universo, mientras te asabas lentamente como una ofrenda viviente. Bajo la fachada dorada de tu reinado existía una fuerza aún más poderosa: los sacerdotes. Los templos no eran solo lugares de oración, eran bancos, escuelas, graneros, bibliotecas y oficinas de impuestos. Ellos controlaban el grano, la tierra, el oro y la culpa divina. Tú llevabas la corona, pero ellos tenían los registros. Cada templo era un pequeño reino, y su sumo sacerdote, su propio faraón con túnica. No eran viejos inocentes cantando himnos, sino estrategas en sandalias, expertos en política y manipulación. Si estornudabas en una fiesta sagrada, podían interpretarlo como descontento divino. Si usabas el color equivocado, podían decir que Ra estaba triste. Y de pronto, los campesinos comenzaban a murmurar. Tenías que trabajar con ellos. Sin los sacerdotes, tu divinidad podía desaparecer. Bastaba con una nueva profecía grabada en piedra para que los dioses eligieran a otro. Y además, los templos no pagaban impuestos. Acumulaban riquezas mientras tu tesoro se vaciaba. Sus estatuas de chacales tenían más seguridad financiera que tus generales. Decían servirte. Solo vivimos para cumplir tu voluntad, oh faraón. Pero en realidad desviaban recursos, manejaban espías y aconsejaban a tus enemigos. Con una sonrisa. Eras el rostro del poder. Ellos, su contabilidad. Desafiarlos significaba rebelión. Obedecerlos. Convertirte en su mascota divina. El equilibrio era incierto, y cuanto más reinabas, más claro quedaba. Los dioses podían vivir en el cielo, pero sus contadores vivían en Karnak. En la mayoría de las familias, el drama significa olvidar un cumpleaños o discutir en la cena. En la tuya, significaba conspiraciones, golpes palaciegos y accidentes con cocodrilos que nunca eran tan accidentales. Tu mayor amenaza no eran los enemigos extranjeros, sino tu propio linaje. Creciste rodeado de hermanos, tíos y primos que estaban convencidos de que deberían estar en tu trono. Algunos eran ambiciosos, otros delirantes, pero todos peligrosos. La sucesión en Egipto no era simple. No existía el heredero mayor. Era más bien una carrera entre quien sobreviviera a más intentos de asesinato y obtuviera el favor de los sacerdotes. La mitad del palacio especulaba sobre cuál de tus hijos sería el próximo faraón, y la otra mitad se aseguraba de que no fuera el equivocado. Tus propios hijos crecían como caballos de carrera. Cada uno tenía su facción, su tutor, sus espías y una madre que susurraba antes de dormir. Los dioses siempre eligen al más apuesto. Mientras tanto, tus hermanos y tíos no se quedaban atrás. Cada uno tenía un general de confianza, un ejército personal de sirvientes y una sospechosa familiaridad con las caídas por las escaleras. Y luego estaban las reinas. Sí, en plural. Múltiples esposas viviendo bajo el mismo techo, convirtiendo el harén real en una partida de ajedrez político donde cada sonrisa podía ser una amenaza velada, una mirada equivocada, y al día siguiente el cocinero reemplazaba discretamente al catador de vino. Vivir en el palacio era como residir en una jaula de oro impregnada de perfumes y traición, donde todos eran tus parientes o tus futuros usurpadores. Hasta los funerales eran campos de batalla. Cada muerte era sospechosa, cada tos, un rumor de veneno, cada enfermedad, un presagio de cambio. Ni siquiera tu tumba estaba a salvo. Los hijos que lloraban ante tu sarcófago podían, en cuanto el sacerdote se iba,
mandar borrar tu nombre de las paredes para escribir el suyo más grande. Ser faraón significaba que las personas que mejor te conocían eran también las que más deseaban verte desaparecer. Rodeado de familiares devotos, sí, devotos a su propia ambición. El palacio era un jardín de flores venenosas, y tú eras el único que no podía oler el peligro. Después de una vida de rituales, calor, sospechas y traiciones, finalmente mueres. Podrías pensar que por fin obtendrás descanso, pero no. En Egipto, estar muerto solo significa que acabas de conseguir un nuevo trabajo. Tu cuerpo se convierte en una pieza política. Comienza el proceso de embalsamamiento. Los sacerdotes extraen tus órganos con precisión ritual, los pesan, los colocan en vasijas custodiadas por dioses con cabeza de chacal, halcón o mono, tu nuevo equipo de eternidad. Tu cerebro es retirado con un gancho por la nariz, no porque sea inútil, sino porque así lo dictan las tradiciones. Te rellenan con resinas y sales sagradas hasta convertirte en una pasa sagrada de lino y poder. Luego viene el empaquetado final, no un ataúd, sino varios. Una serie de sarcófagos dentro de otros, como muñecas divinas de madera y oro, cada uno grabado con hechizos y amenazas para que ningún fantasma insolente te moleste. Y entonces llega la tumba, tu proyecto de toda la vida, la obra maestra que devoró la mitad del tesoro del reino. Un monumento que grita inmortalidad, con muros cubiertos de plegarias y pinturas de ti mismo derrotando enemigos que probablemente ya estaban muertos. Desafortunadamente, tu tumba también grita algo más. Por favor, róbenme. A pesar de las maldiciones, trampas y sellos, la mayoría de las tumbas reales fueron saqueadas dentro de los primeros años, o días. Mientras los sacerdotes recitaban oraciones sobre tu alma, los ladrones ya se llevaban tu reposapiés dorado. Y lo peor, si tu nombre era borrado, si tu momia era movida, si nadie recordaba tus títulos, no alcanzabas la vida eterna. Te convertías en un alma perdida, un fantasma administrativo atrapado porque alguien olvidó rellenar el formulario del más allá. Eras rey en vida y en la muerte, souvenir de museo. Tu sarcófago, exhibido bajo luces fluorescentes. Tu momia, etiquetada y numerada. Tus uñas reales, catalogadas y quizá vendidas como llavero. Miles de años después, los turistas pronuncian mal tu nombre mientras compran imanes con tu cara. Fuiste el señor de las dos tierras, el hijo del sol, y ahora eres un esqueleto con audioguía. Así termina la gloria, no entre dioses y estrellas, sino bajo vidrio y aire acondicionado. Ser faraón no era solo posar para estatuas o dirigir templos perfumados. También significaba ir a la guerra personalmente, porque la divinidad al parecer necesitaba buena publicidad. Tus generales planeaban las campañas, los escribas preparaban los himnos de victoria, pero tú, el supuesto hijo de Ra, debías encabezar la carga en un carro de guerra, blandiendo una lanza que apenas podías levantar. No podías esconderte detrás de tus soldados. Tenías que mostrarte, reluciente bajo el sol, mientras tu mente gritaba: ¿quién inventó esta tradición suicida? Cabalgabas al frente, con el viento lleno de polvo y flechas, proclamando frases heroicas como «Los dioses destruirán a nuestros enemigos», mientras rogabas que no tuvieran mejor puntería que el año pasado. Si ganabas, regresabas como un semidios. El pueblo aclamaba, los templos escribían epopeyas y las paredes se llenaban de grabados mostrando tus hazañas, aunque en realidad la mitad del mérito era del tipo que evitó que tu carro se volcara. Pero si perdías, si perdías, la historia cambiaba de tono. Un faraón no podía ser derrotado. Si caías, los sacerdotes decían que los dioses te estaban probando. Si sobrevivías, la derrota se reescribía como victoria moral o triunfo espiritual. Y si morías, se proclamaba que habías ascendido al cielo para continuar la batalla en el otro mundo. Tu reputación dependía tanto de los escribas como de tus lanzas. Ellos sabían que bastaba un cincel para transformar un tropiezo en una gesta épica. Así que el ciclo nunca terminaba. Subías impuestos para financiar una guerra, luchabas para mantener tu imagen y construías templos para contar lo que los dioses, supuestamente, vieron. Todo ello mientras tus nervios y tu linaje se desmoronaban más rápido que una pirámide mal cimentada. Después de tantas batallas, templos y conspiraciones,
esperarías al menos ser recordado. Pero la historia egipcia era tan implacable como el desierto que la rodeaba. Podías construir la pirámide más alta, tallar tu nombre en 1000 obeliscos, y aún así bastaba un sucesor con un cincel para borrarte del universo. Un solo golpe de martillo, y eras eliminado no solo de los muros, sino del más allá. El olvido era una segunda muerte, más temida que cualquier espada. Algunos faraones tuvieron la suerte de ser reescritos. Sus errores se transformaron en victorias, sus fracasos en virtudes, sus fechorías en misterios divinos. Otros, los menos afortunados, fueron reducidos a polvo y anonimato, como si jamás hubieran respirado bajo el sol de Ra. Y los siglos siguieron. El desierto cubrió templos, las dinastías se volvieron leyendas, los dioses quedaron mudos, y las momias, tus hermanos de eternidad, terminaron envueltas en papel de museo, observadas por niños que mastican caramelos. Tu sarcófago, que una vez fue altar, ahora es vitrina. Tu rostro dorado, antes temido, ahora sirve de fondo para selfies. Y así, el faraón que ordenaba al sol levantarse ya no controla ni las luces del museo. Miles de años después, la gloria se reduce a una placa con tu nombre mal traducido y un guía turístico que dice con una sonrisa: «Este fue uno de los grandes reyes del antiguo Egipto», aunque sinceramente nadie recuerda por qué. Harald Sigurdsson vino al mundo en el año 1015 gritando, imaginamos, dentro de un reino que ya ardía. Noruega era entonces un campo de batalla. Su medio hermano, Olaf Haraldsson, luchaba con uñas, hachas y visiones divinas para unir bajo una sola corona un país hecho de montañas, fiordos y venganza. Pero aquella empresa se torcía. Los nobles lo detestaban, los daneses querían su cabeza, y las antiguas creencias paganas se resquebrajaban bajo el peso del cristianismo, nuevo y exigente como un dios extranjero. Así nació Harald, no en una cuna de paz, sino en un mundo de espadas desnudas, alianzas frágiles y odios heredados. Su linaje tampoco era común. Su padre, Sigurdsir, era un pequeño rey, más agricultor que guerrero, pero rico, prudente y respetado. Su madre, Åsta Gudbrandsdatter, fue la chispa política de la familia, ambiciosa, astuta y tan devota que su fe podía cortar el aire como un cuchillo. Y sobre todo, era la madre de Olaf Haraldsson, futuro San Olaf, rey santo, mártir y hermano mayor de Harald. Aquello lo convertía en príncipe por sangre y destino, y en testigo obligado de un hermano que intentaba convertir una tierra salvaje en un solo reino. Desde niño, Harald no fue criado como un heredero posible, sino como una pieza de ajedrez en un tablero ya manchado de sangre. A los 10 años ya empuñaba una espada, a los 11 montaba a caballo con firmeza, y a los 15 cabalgaba a la guerra. 15 años, la edad en la que otros aún temen la oscuridad, Harald ya la enfrentaba con acero. Ese mismo año, Olaf perdió el trono ante los invasores daneses. Regresó del exilio en 1030, decidido a recuperarlo o morir intentándolo. Reunió un ejército improvisado, un mosaico de campesinos, mercenarios y creyentes, y marchó hacia su destino, la batalla de Stiklestad. ¿Y quién cabalgaba a su lado? El joven Harald, apenas un muchacho, cubierto por una cota de malla demasiado grande y una convicción demasiado pura. La batalla fue un desastre. Olaf cayó bajo una lluvia de lanzas. Harald, herido, cubierto de sangre y humo, huyó entre los montes dejando atrás los cuerpos, el honor y su infancia. Desde aquel día ya no sería un niño ni un príncipe. Sería un fugitivo, un superviviente, un hombre moldeado por la derrota. El príncipe vikingo había entrado en escena, no en gloria, sino en sangre y retirada. La historia de Harald no terminó en Stiklestad. Aquel día no fue su final, sino su forja. Herido, sin hermano, sin ejército y sin patria, emprendió el camino hacia el este, cruzando montañas nevadas y bosques interminables, hasta llegar a las tierras donde el Dnieper corre como una serpiente de plata, la Rus de Kiev. Para la mayoría de los noruegos, aquello era exilio. Para Harald, era una segunda oportunidad. En ese tiempo, la Rus era un crisol de mundos, eslava, nórdica, bizantina, un reino vasto y rico,
gobernado por Yaroslav el Sabio, un monarca culto y calculador que sabía reconocer la utilidad de los hombres peligrosos. Yaroslav tenía debilidad por los vikingos nobles, y aún más por los que sabían manejar una espada. Su corte estaba repleta de exiliados nórdicos, que se habían reinventado como mercenarios, comerciantes o consejeros. Harald encajó de inmediato, pero no llegó para vivir entre tapices y vino dulce. Se alistó para luchar, y luchó sin descanso, contra bandidos del bosque, nómadas de las estepas y príncipes rebeldes que creían poder desafiar al gran duque. Su valor se convirtió en su carta de presentación. En poco tiempo, las cicatrices empezaron a cubrirle la piel como si la historia misma lo estuviera escribiendo con hierro. Yaroslav, impresionado, le confió el mando de hombres curtidos en la frontera. Apenas un año después de su llegada, Harald ya mandaba tropas, imponiendo disciplina a quienes, hasta entonces, solo respondían a la violencia. Dicen que también se enamoró de Elizabeth, una de las hijas del duque, una princesa hermosa y astuta, que vería en aquel extranjero alto y fiero algo más que un simple guerrero. Pero el amor, como el trono, debía esperar. Harald se ganaba su lugar no con poemas, sino con acero. Mientras otros combatían por paga, él luchaba por un destino. Su fama creció. Era alto, de mirada fría, capaz de dirigir un ataque con paciencia letal. Donde otros se lanzaban de frente, Harald flanqueaba, fingía retiradas, atacaba cuando el enemigo creía haber ganado. Quienes servían bajo su mando aprendían orden y miedo. Quienes lo enfrentaban solo aprendían arrepentimiento. A los 20 años, Harald ya no era un príncipe fugitivo. Era un señor de la guerra, un estratega sin reino, un guerrero sin amo, templado en el fuego de la derrota. Pero Kiev no era su destino final, era solo la forja, y el hierro, cuando se enfría, se rompe. Así que Harald buscó un nuevo fuego. Miró hacia el sur, hacia la ciudad más rica y poderosa de la tierra, Constantinopla, la Miklagard de los nórdicos. Allí, los emperadores bizantinos pagaban fortunas por hombres capaces de matar y obedecer. Allí, la fama y el oro esperaban, y quizá pensó también su futuro reino. Con el permiso de Yaroslav y el brillo de la ambición en los ojos, Harald partió de Kiev rumbo a Bizancio, no como peregrino, sino como depredador vestido de cruzado. Iba a unirse a la unidad más temida del mundo medieval, la Guardia Varega, los guardianes del emperador, hombres del norte al servicio del trono más antiguo de Europa. Harald estaba a punto de entrar en un nuevo tipo de guerra. Una que se libraba con espadas, sí, pero también con intrigas, promesas y veneno en copas doradas. Cuando Harald llegó a Constantinopla, a comienzos de la década de 1040, entró en un mundo tan brillante que parecía una visión. Nada en el norte, ni los palacios de Yaroslav, ni los templos de madera de Noruega, podía compararse con aquella ciudad de oro, mármol y sangre disimulada. El aire olía a incienso y a intriga. Las cúpulas resplandecían como soles domesticados. El mar de Mármara reflejaba una civilización que llevaba siglos perfeccionando el arte de parecer eterna. Allí, en el corazón del Imperio bizantino, Harald encontró su siguiente escenario: la Guardia Varega, una hermandad de extranjeros feroces, nórdicos, rusos, sajones, que servían como guardia personal del emperador. Su deber: custodiar el trono, aplastar rebeliones y, llegado el momento, cambiar de amos si el poder cambiaba de manos. Para un hombre como Harald, aquello era una oportunidad disfrazada de contrato. Desde el primer combate se distinguió entre sus compañeros. Su altura, su fuerza y su mirada lo hacían parecer un gigante salido de una saga. Pero lo que lo volvió indispensable fue su cabeza fría en el caos. Mientras otros se dejaban arrastrar por el frenesí, Harald observaba, evaluaba y golpeaba solo cuando el golpe era decisivo. La guerra era su lenguaje, y en Bizancio lo hablaba con fluidez. En pocos años se convirtió en leyenda viva. Combatió en Sicilia contra rebeldes árabes, persiguió piratas en el mar Egeo, marchó por Anatolia y llegó hasta las puertas de Jerusalén. Las crónicas dicen que se bañó en el río Jordán y juró ante Dios que algún día reinaría sobre un trono propio, no prestado, no extranjero, suyo. Cada batalla lo hacía más rico y más temido. Traía consigo cofres de oro,
joyas y seda, botines que brillaban tanto como las cicatrices en su piel, pero su ambición crecía aún más deprisa. La corte bizantina era un laberinto de sonrisas envenenadas. Generales, eunucos y consejeros tejían conspiraciones con la misma destreza con la que un artesano tejía los tapices del palacio. Harald aprendió de ellos, no su fealdad moral, sino su precisión, cómo moverse entre la política y la guerra, cómo sobrevivir cuando cada banquete podía ser una trampa. Sirvió bajo varios emperadores, vio golpes de estado y motines, y cada vez salía indemne, más fuerte, más rico. En la corte lo llamaban Araltes, el extranjero que nunca sonreía, el que mandaba sin permiso. Pero su éxito empezó a inquietar a sus superiores. Un bárbaro del norte con oro, fama y soldados leales era, en Bizancio, una amenaza disfrazada de aliado. Así que, cuando el aire se volvió peligroso, Harald hizo lo que siempre hacía. Escapó antes de que llegara la tormenta. Abandonó Constantinopla con un plan y una fortuna. Dejó atrás los muros de oro y partió rumbo a su verdadero destino, Noruega. Esta vez no volvía como exiliado, ni como mercenario. Volvía como un hombre hecho de hierro y fuego, un veterano de 3 imperios, un guerrero con más riqueza que reinos enteros. Y regresaba no para servir, sino para reinar. En el año 1045, después de casi 2 décadas de guerras, Harald Sigurdsson, ahora llamado Hardrada, el Duro, cruzó nuevamente los mares hacia el norte. No regresaba con nostalgia, sino con propósito. Había servido a emperadores, había acumulado fortuna y había sobrevivido donde los reyes morían. Era hora de reclamar lo que creía suyo. Pero Noruega no esperaba un salvador. Tenía ya un rey, Magnus el Bueno, hijo ilegítimo de San Olaf, medio sobrino de Harald y gobernante joven, amado y respetado. Magnus había conseguido lo que Olaf nunca pudo, unir Noruega y Dinamarca bajo una sola corona. Era prudente, moderado y lo más peligroso para Harald, popular. El regreso del veterano se recibió con recelo. Harald era un símbolo del pasado, un vikingo entre monjes, una tormenta que llegaba cuando los vientos ya estaban en calma, pero él no tenía intención de pedir permiso. Con el oro acumulado en Bizancio, reclutó ejércitos en Suecia y en la Rus de Kiev. A los jefes de guerra les ofrecía botín, a los reyes, alianzas y a todos, miedo. Selló un pacto con Svein Estridsson, rival de Magnus en Dinamarca. Harald ayudaría a Svein a recuperar su trono, y a cambio, Svein lo apoyaría para tomar el de Noruega. Una alianza de odio compartido y ambición gemela. Los rumores de guerra corrieron como fuego por los fiordos. Magnus comprendió el peligro. Si luchaban, el país ardería. Así que propuso una tregua insólita. Compartir el trono. 2 reyes, un solo reino. Una unión tan inestable como un barco con 2 timones. Durante 2 años coexistieron Magnus el pacífico y Harald el guerrero, el santo y el hierro. Pero la paz no era el elemento natural de Hardrada. En 1047, Magnus murió de forma repentina. Algunos hablaron de enfermedad, otros de veneno. Harald no esperó explicaciones. Se ciñó la corona, declaró el fin del gobierno compartido y se proclamó rey absoluto de Noruega. El fugitivo, el mercenario, el exiliado, se había convertido por fin en monarca. Pero su hambre no se sació. Quería más. Quería Dinamarca. Durante casi 20 años, el Mar del Norte fue testigo de su obsesión. Año tras año, sus flotas descendían sobre las costas danesas como enjambres de acero. Saquear, incendiar, huir, golpear, retirarse, volver. Una guerra sin fin, una espiral de orgullo y venganza. Svein Estridsson resistió. Harald quemaba pueblos, tomaba barcos, pero no lograba dominar la tierra. Dinamarca se le escapaba entre los dedos como arena empapada de sangre. Aún así, en casa gobernaba con puño de hierro y mente de emperador. Subió los impuestos, centralizó el poder y aplastó toda disidencia. No gobernaba como un caudillo nórdico, sino como un autócrata bizantino. A los nobles los obligó a arrodillarse, a los campesinos a pagar, y a los rebeldes los redujo a cenizas. No era un tirano, era un profesional de la autoridad.
Había aprendido en Constantinopla que la obediencia era la forma más duradera de paz, pero también fue un hombre de cultura. Escribía poesía, a menudo sobre sí mismo. Patrocinaba tezcaldos y transformó su corte en un reflejo del refinamiento del sur. Sus monedas llevaban su nombre, sus iglesias su sello y su país, su miedo. Noruega ya no era un rincón olvidado del norte. Era un reino disciplinado, un poder que se respetaba, una espada que todos preferían no desenvainar. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la mirada de Harald empezó a girar hacia el oeste. Allí, más allá del mar, se encontraba Inglaterra, y con ella su última oportunidad de grandeza. Para entonces, Harald Hardrada tenía casi 50 años. Sus cabellos se habían vuelto grises, pero su ambición seguía ardiendo como un hierro al rojo. Durante 20 años había gobernado Noruega con disciplina y fuego, pero aún no había conseguido lo que su espíritu exigía: gloria inmortal. El destino, caprichoso como siempre, le ofreció una última oportunidad. En 1066, Inglaterra quedó sin rey legítimo. Eduardo el Confesor murió sin dejar herederos, y el trono se convirtió en un tablero de apuestas entre gigantes. El inglés Harold Godwinson se proclamó rey. El duque Guillermo de Normandía reclamó la corona para sí, y desde el norte, el viejo lobo vikingo vio el caos y sonrió. Harald afirmó tener un derecho antiguo, basado en un pacto entre reyes daneses y noruegos de generaciones pasadas. ¿Era cierto? Probablemente no, pero en la lógica vikinga, una excusa y un ejército bastaban para hacer un rey. Se alió con Tostig Godwinson, hermano exiliado del propio rey inglés, un hombre resentido y ambicioso que juró venganza contra su familia. Tostig le ofreció apoyo local. Harald ofreció acero. Con más de 300 barcos y 10.000 guerreros, zarparon cruzando el Mar del Norte, siguiendo las mismas rutas que los antepasados habían usado para saquear monasterios siglos atrás. Pero esta vez no era un simple saqueo, era una invasión total. En septiembre de 1066, las naves vikingas llegaron a las costas de Yorkshire. Harald desembarcó, organizó sus tropas con precisión militar y avanzó hacia York. El ejército inglés del norte intentó detenerlo en la batalla de Fulford, pero el viejo guerrero les dio una lección. Fue una victoria aplastante. Los anglosajones huyeron dejando el suelo cubierto de sangre. York se rindió. Por un momento, pareció que la vieja magia vikinga había regresado. Harald estaba exultante. Había derrotado a sus enemigos, y el norte de Inglaterra parecía rendirse ante él. Creía que los dioses, después de tantos años, por fin sonreían. Acampó cerca de Stamford Bridge, esperando rehenes y tributos. Sus hombres descansaban, algunos sin armadura, confiados, relajados, bajo un cielo claro. El aire olía a victoria, pero el destino, como un arquero oculto en la sombra, ya estaba tensando la cuerda. Desde el sur, el rey inglés Harold Godwinson había marchado a toda velocidad, cubriendo casi 300 kilómetros en menos de una semana. Una hazaña imposible, hasta que fue demasiado tarde para los vikingos. El 25 de septiembre de 1066, mientras las tiendas aún se alzaban sobre el pasto, los ingleses aparecieron como una ola de acero. Los nórdicos no estaban listos, algunos sin escudo, otros sin casco. Pero ninguno retrocedió. La batalla de Stamford Bridge fue brutal. Los campos se tiñeron de rojo. Un solo guerrero vikingo, según cuentan las crónicas, defendió el puente durante horas, deteniendo él solo a decenas de enemigos, hasta caer atravesado por una lanza introducida desde abajo de las tablas. Aún así, Harald organizó a los suyos, formó una muralla de escudos y se lanzó a luchar como lo había hecho toda su vida, sin miedo, sin rendición. En medio del fragor, su estatura sobresalía como una torre. Empuñaba una espada enorme, gritando órdenes y desafíos, cortando el aire con la fuerza de un dios del trueno envejecido. Pero incluso los dioses sangran. Una flecha lo alcanzó en la garganta. El rugido cesó. El último gran rey vikingo cayó sin palabra final, con la mirada fija en un cielo que no tenía piedad. Cuando el estandarte de Harald, la Landravager, cayó, la batalla estaba perdida. De los 300 barcos que habían cruzado el mar, solo 24 regresaron a Noruega.
El resto ardió o se hundió junto con sus sueños. El mensaje era claro: la era de los vikingos había terminado. El campo de Stamford Bridge quedó en silencio. El humo de las hogueras se mezclaba con la niebla, y el aire, todavía tibio por la batalla, olía a hierro, sudor y derrota. Así terminó la vida de Harald Hardrada, el último rey verdaderamente vikingo. Un hombre que había atravesado 3 imperios, servido a dioses y emperadores, y que murió como había vivido, con la espada en la mano y el orgullo intacto. Pero su muerte no fue solo el final de un rey. Fue el cierre de una era. Con Harald cayó la última sombra del mundo antiguo, ese en el que los hombres creían que la gloria podía ganarse con acero, fuego y valentía. Tras su muerte, el mar del norte se volvió silencioso. Las largas naves que una vez rugieron como tormentas dejaron de zarpar hacia tierras lejanas. Las hachas se oxidaron, los escudos se colgaron en las paredes, y los nietos de los saqueadores se convirtieron en comerciantes. En Noruega, su hijo Olaf Kyrre heredó el trono, un gobernante pacífico, más devoto que ambicioso. Bajo su mando, el reino encontró reposo. Las guerras se detuvieron, los templos se llenaron de cruces, y la furia del norte se transformó en oración. Los bardos siguieron cantando sobre Harald, pero sus sagas ya no eran llamados a la conquista, sino susurros de un pasado que se desvanecía. Los campesinos que alguna vez temblaron ante los reyes vikingos ahora escuchaban historias sobre santos, no sobre saqueadores. Y así lo que comenzó con un niño gritando en una Noruega en llamas, terminó con un anciano muriendo lejos de su hogar, en una tierra extraña, bajo un cielo inglés. El siglo de los vikingos expiró con él. Europa se cerró sobre sí misma, y el mundo medieval, con sus castillos, iglesias y reyes feudales, comenzó su dominio. La era del trueno fue sustituida por la del pergamino, pero el eco de Harald no desapareció del todo. Siguió resonando en las piedras de las iglesias que mandó construir, en las monedas que llevaron su nombre y en los relatos que cruzaron generaciones. A veces los cronistas lo llamaron conquistador, otras asesino, otras poeta. Y tal vez fue todo eso, un hombre dividido entre el hierro y la palabra, entre la brutalidad y la belleza. Porque Harald no solo fue un guerrero, fue el reflejo de su tiempo, el último rugido de un mundo que se apagaba. Cuando el sol se puso sobre Stamford Bridge, algo más que un rey cayó. Cayó una civilización entera, una manera de mirar el mar y pensar que todo era posible. El viento se llevó su nombre entre las colinas, pero la historia, esa vieja grieta de memoria y mito, no lo olvidó. Y así, incluso hoy, cuando las olas golpean las costas de Noruega, parece que murmuran su epitafio. Aquí terminó el rugido del norte, aquí cayó el último hijo de Odín. Para los vikingos, un barco no era solo madera, clavos y velas. Era identidad, herencia y destino. Era la manera en que comerciaban, saqueaban, viajaban y finalmente trascendían. Cuando un jefe o guerrero moría, enterrarlo en un barco no era un gesto simbólico, era una obligación sagrada. En su visión del mundo, la nave era el puente entre la vida y la muerte, una embarcación cósmica que cruzaba el océano de los vivos para alcanzar las costas del más allá. Así como en vida, el guerrero navegaba mares reales para conquistar tierras lejanas, en la muerte debía surcar un mar invisible hacia el otro mundo. No se trataba de superstición ingenua, sino de una ley cósmica. La existencia era un viaje, y la muerte, simplemente, su siguiente travesía. Por eso los entierros en barco eran tan majestuosos. La nave debía estar a la altura del viajero. Hablamos de largas embarcaciones de hasta 20 metros, con proas talladas en forma de dragones que parecían cortar no solo las olas, sino también los límites del mundo espiritual. El cuerpo era colocado en el centro, sobre un lecho de pieles o tapices. A su alrededor, los dolientes comenzaban a llenar el barco, no con lágrimas, sino con pertenencias. Armas, una espada, un hacha, un escudo, una lanza, porque incluso los muertos debían estar listos para el combate eterno. Junto a las armas se colocaban herramientas, joyas, vestimentas y, en ocasiones, acompañantes menos voluntarios, esclavos, caballos o halcones sacrificados para seguir sirviendo a su señor en la otra orilla. A nuestros ojos esto puede parecer brutal,
pero para ellos era un honor. Luego el barco era cubierto con montones de tierra, formando un túmulo, un recordatorio visible para los siglos. No eran tumbas, eran declaraciones. Aquí yace alguien digno de navegar hacia los dioses, y no todos eran hombres. Algunos de los entierros más espléndidos, como el de Oseberg, pertenecieron a mujeres, reinas, sacerdotisas, aristócratas. La travesía espiritual no conocía género, solo poder. Por eso, cuando decimos que los vikingos vivían y morían por el mar, no hablamos en metáforas. Para ellos, el barco no era solo una herramienta para conquistar tierras, sino el medio para conquistar la muerte misma. Si los entierros en barco parecen leyenda, los hallazgos de Oseberg y Gokstad convirtieron esa leyenda en realidad. No eran simples fosas antiguas cubiertas de polvo, sino cápsulas del tiempo, naves selladas bajo la tierra noruega, repletas de esplendor, secretos y el inconfundible aroma de la eternidad. Todo comenzó en 1904, cuando unos campesinos excavaban un montículo funerario en el sureste de Noruega. No esperaban encontrar un barco de 20 metros, perfectamente conservado bajo el barro, su madera aún respirando historias. La proa se alzaba con una curva serpenteante, adornada con grabados intrincados. El arte era tan refinado que parecía el trabajo de un dios del mar. No era un navío de guerra, sino una nave ceremonial, una carroza real destinada a cruzar el horizonte del mundo. Pero el descubrimiento traía un giro inesperado. Dentro del barco había dos mujeres, una anciana, probablemente noble o real, la otra, más joven, quizá una sirvienta o una sacerdotisa. La primera pudo ser una reina o una volva, una vidente, una hechicera de las que guiaban reyes con palabras de destino. Sus cuerpos reposaban entre sedas y lanas, rodeados de trineos tallados, cofres, cubos, restos de animales, y hasta un carro de madera decorado con la precisión de un altar. 2 bueyes sacrificados yacían en la proa, como si fuesen sus guardianes en la travesía hacia el otro mundo. Aquel funeral no fue un adiós, fue un lanzamiento cósmico. El segundo hallazgo, el barco de Gokstad, descubierto en 1880, reveló un espíritu distinto, más veloz, más ágil, más preparado para la guerra. En su interior descansaba el esqueleto de un hombre de unos 40 años, probablemente un jefe o rey guerrero. No conocemos su nombre, pero su tumba lo decía todo. Los escudos bordeaban la nave, a su lado reposaban armas, camas, juegos de mesa y los restos de 12 caballos, 6 perros y hasta 2 pavos reales. Sí, pavos reales. El lujo no tenía fronteras, ni siquiera en la muerte. Estas tumbas revelaban algo más profundo que la riqueza. Mostraban una cosmovisión completa. El entierro de Oseberg hablaba de poder ritual y femenino. El de Gokstad, de prestigio, conquista y comercio. Ambos unían una misma idea. La muerte no era un final, sino un viaje, y el barco era el vehículo entre los mundos. No eran tumbas, sino declaraciones eternas, templos flotantes anclados en la tierra, gritos de poder destinados a atravesar los siglos. Un funeral vikingo no era una despedida silenciosa, era un espectáculo, un rito cargado de poder, un teatro sagrado diseñado para lanzar al muerto hacia la eternidad y dejar a los vivos marcados por su recuerdo. Todo comenzaba con el cuerpo. El fallecido no se colocaba sobre una pira improvisada, se lo preparaba con reverencia. Era lavado, vestido con sus mejores ropas, seda si la fortuna lo permitía, lana bordada si no, y adornado con joyas o símbolos de estatus. En algunos casos, el difunto era posado como si durmiera, con sus armas entre los brazos o sentado en posición ceremonial, observando el horizonte del más allá. Luego venían los rituales y la sangre. El viajero árabe Ibn Fadlan, testigo de funerales vikingos entre los Rus del Este, dejó una descripción escalofriante. Cuando moría un jefe, una esclava se ofrecía, o era elegida, para acompañarlo en la muerte. Durante días era tratada como una reina, bañada, perfumada, vestida con sedas, pero todos sabían su destino. En la ceremonia final, entre cánticos, tambores y vino, la muchacha era estrangulada y apuñalada para seguir a su señor al otro mundo. No eran los únicos sacrificios. Los caballos eran degollados para transportar el alma, los perros como guardianes, los halcones para vigilar desde el cielo,
y hasta las vacas eran ofrecidas como sustento espiritual. El barco a veces se rodeaba de círculos de piedra, símbolos del límite entre los mundos. El destino final de la nave variaba. A veces era enterrada intacta, cubierta de tierra y piedras para formar un túmulo monumental. Otras era quemada y empujada al mar, envuelta en llamas que iluminaban la noche. Ese fuego no era destrucción, era purificación, la forma en que el alma se elevaba al reino de los dioses. Pero más allá del ritual, estos funerales eran también política. Un entierro grandioso proclamaba poder. El mensaje era claro. Este no fue un hombre común, su muerte sacudió la tierra, y su viaje merece el trueno. Eran ceremonias violentas, hermosas, terribles y profundamente espirituales. Los vikingos no despedían a sus muertos, los lanzaban como estrellas hacia la eternidad. Gracias a Hollywood, casi todos imaginamos el mismo cuadro. Un largo barco deslizándose sobre el mar, envuelto en fuego, mientras los guerreros observan desde la orilla con rostros de piedra. Es una imagen poderosa, perfecta para el cine, pero también, casi enteramente, un mito. En la realidad arqueológica, los entierros en barco, no los incendios, fueron la práctica más común. Los túmulos de Oseberg, Gokstad y Tune lo prueban. Naves cuidadosamente colocadas bajo tierra, cargadas de objetos, luego cubiertas de capas de tierra y piedra. Cada entierro era distinto. Algunos eran monumentales y lujosos, otros simples y humildes, pero todos compartían una misma intención: preservar. El barco no se destruía, se transformaba en tumba. Entonces, ¿de dónde nace la idea del barco ardiente? Del poder del relato. Los textos islandeses, como las sagas nórdicas y las crónicas extranjeras, en especial el relato de Ibn Fadlan, mencionan funerales en los que la nave era incendiada con el cuerpo dentro. Sin embargo, es posible que muchas de esas embarcaciones fueran estructuras simbólicas, no verdaderos barcos. En regiones donde enterrar un navío era imposible o costoso, el fuego cumplía un papel espiritual: purificar, transformar, liberar. El humo llevaba el alma hacia los dioses, mientras las llamas convertían la madera en un vehículo de energía. Era, en esencia, una metáfora hecha ritual. Aún así, los entierros con fuego eran raros. Las evidencias arqueológicas de barcos quemados son escasas. Los vikingos preferían los túmulos porque perduraban. El fuego se disipaba, la tierra permanecía, y en una cultura donde la memoria era la verdadera inmortalidad, el túmulo era una historia escrita en suelo y madera. Los montículos no solo guardaban cuerpos, guardaban nombres, linajes, canciones. Marcaban la tierra como quien firma un poema. Por eso, aunque las llamas eran sagradas, la tierra era el verdadero libro de los muertos. En el fondo, ambas versiones coexistían. Algunos navegaban hacia el más allá envueltos en fuego. Otros descansaban bajo el musgo y el tiempo. Los primeros dejaron leyenda y humo. Los segundos, huesos y eternidad. Olvida la imagen de las mujeres vikingas esperando junto al hogar, tejiendo mientras sus esposos guerreaban. En la muerte, al igual que en la vida, las mujeres del norte podían inspirar temor, respeto y asombro. Y ninguna prueba lo demuestra mejor que sus tumbas, muchas de las cuales rivalizan e incluso superan a las de los grandes guerreros. El entierro de Oseberg, descubierto en 1904, es el ejemplo más impresionante. Dentro del majestuoso barco se hallaron los cuerpos de dos mujeres, una mayor, una más joven. Ambas fueron despedidas con la magnificencia de reinas. El navío, con su proa en forma de dragón y sus tablones ensamblados con precisión divina, no albergaba a un caudillo, sino a una soberana o una volva, una sacerdotisa, una vidente capaz de caminar entre los mundos. Los objetos hallados alrededor de los cuerpos, báculos, varas rituales, restos de animales, revelan que aquel entierro celebraba el poder espiritual, no el militar. En la sociedad nórdica, el don de interpretar el destino o convocar visiones era tan influyente como el filo de una espada. La magia, la profecía y la fe estaban en manos femeninas, y la riqueza que acompañaba a estas mujeres era abrumadora. Trineos tallados, carros ceremoniales, textiles bordados, tapices de colores, sedas importadas, camas esculpidas y animales sacrificados para escoltarlas al más allá.
Nada faltaba en su viaje. Eran reinas en la vida y soberanas en la muerte. Otros hallazgos en toda Escandinavia confirman este patrón. La llamada reina de Gausel, cerca de Stavanger, fue enterrada con joyas de oro, vasos de bronce extranjeros y arreos de montar. Su tumba emanaba prestigio. En Ladby se hallaron restos femeninos acompañados de objetos de autoridad y símbolos de poder. Incluso hay casos que cuestionan la propia idea del guerrero vikingo masculino. En Birka, Suecia, un enterramiento con armamento completo, espadas, flechas, caballos, resultó pertenecer, según estudios de ADN, a una mujer. Durante siglos se pensó que era un general. Hoy sabemos que era una guerrera. Todo esto nos revela que el poder en el mundo vikingo no era exclusivo del hierro ni del hombre. También nacía del misterio, de la sabiduría y del contacto con lo divino. Las mujeres no eran simples acompañantes en los entierros en barco, eran el centro del viaje. A veces acompañaban a reyes, pero en muchas ocasiones ellas mismas eran los reyes. Cuando un vikingo era enterrado en su barco, nunca emprendía el viaje solo. Era acompañado por un conjunto cuidadosamente elegido de pertenencias, una colección de objetos que hablaban de su vida, su estatus y su destino. Eran las provisiones del alma, los tesoros que lo seguirían al otro mundo. Casi todas las tumbas de élite contienen armas. Espadas de empuñaduras decoradas, lanzas, hachas de guerra, escudos grabados. Pero estas no eran simples herramientas de combate, eran símbolos de poder, marcas de honor que contaban quién había sido el difunto. Algunas espadas eran deliberadamente dobladas o fracturadas antes del entierro. No era un gesto de desprecio, sino un acto ritual, matar el arma para que acompañara a su dueño al más allá. Sin embargo, no todo era guerra. Los barcos tumba también contenían objetos de la vida cotidiana, peines, cuchillos, vasijas, piedras de afilar, utensilios de cocina e incluso juegos de mesa. Los vikingos no concebían la eternidad como un campo de batalla interminable, sino como una continuación de la existencia. El muerto debía poder asearse, cocinar y quizás jugar una partida de Nefatafel mientras esperaba el fin de los tiempos. La eternidad, después de todo, también requería entretenimiento. Y luego estaban los animales, muchos más de los que uno imaginaría. En el entierro de Gokstad, por ejemplo, se hallaron los restos de 12 caballos, 8 perros y 2 pavos reales. Sí, pavos reales, criaturas exóticas que probablemente simbolizaban lujo, estatus o belleza. Los caballos servían para transportar el alma. Los perros, fieles compañeros, la protegerían. Las aves, mensajeras del cielo, tal vez guiaban su rumbo. Pero lo más perturbador eran los acompañantes humanos, sirvientes, esclavos o allegados, sacrificados para acompañar al difunto en su nueva vida. No sabemos si todos fueron voluntarios. Lo que sí sabemos es que su presencia representaba una creencia profunda. La lealtad no terminaba con la muerte. Cada objeto, cada ofrenda, tenía un propósito. Las tumbas eran narraciones en madera, hierro y hueso, biografías silenciosas contadas por lo que dejaban atrás. Este fue un guerrero, esta una hechicera, este un navegante. La historia de cada alma se escribía con sus posesiones. Y cuando el barco era sellado y enterrado, ya no era una simple tumba, era una casa flotante bajo la tierra, un hogar donde el difunto continuaría su viaje por los ríos invisibles del más allá. Aunque solemos imaginar los entierros en barco entre los fiordos de Noruega, estas prácticas se extendieron mucho más allá del norte. Desde las costas escandinavas hasta los valles de los ríos de Europa Oriental, cada región adaptó el ritual a su paisaje, a sus creencias y a sus muertos. En Noruega, cuna de los entierros más célebres, como Oseberg y Gokstad, las tumbas eran monumentales. Grandes montículos cubrían naves completas repletas de tesoros. El clima frío y el suelo arcilloso ayudaron a conservar la madera durante siglos, dejando testimonio de una obsesión por la monumentalidad. No se trataba solo de enterrar, sino de mostrar, de erigir una marca visible que gritara al mundo quién había sido enterrado allí. En Suecia el enfoque era distinto. En lugares como Vendel o Valsgärd, las tumbas no siempre contenían barcos reales, sino su forma dibujada con piedras dispuestas en el suelo. Eran esqueletos pétreos que imitaban el casco de una nave,
a veces con cenizas en el interior. Allí, el fuego y la piedra se unían, el cuerpo se quemaba, las cenizas se guardaban, y el círculo de piedras marcaba el viaje eterno. Los Rus de Oriente, descendientes nórdicos establecidos en lo que hoy es Rusia, Ucrania y Bielorrusia, también mantuvieron estas costumbres. El cronista árabe Ibn Fadlan, testigo de un funeral en el Volga en el siglo X, relató una ceremonia que parecía salida de una pesadilla y una oración a la vez. Un barco cubierto de ofrendas, un señor muerto, una esclava sacrificada y, finalmente, el fuego devorando la madera mientras el humo ascendía al cielo. Aquella descripción, sangrienta y poética, revela cuánto significaba el viaje final para los pueblos del norte. En Dinamarca, las tumbas fueron más discretas. El terreno pantanoso destruyó la mayoría de las embarcaciones, pero aún se conservan rastros de entierros con símbolos marinos, anclas, remos y piedras colocadas en forma de quilla. Incluso en las islas británicas, Irlanda y las costas bálticas han aparecido sepulcros en forma de barco, a veces reales, a veces solo simbólicos. Dondequiera que llegaban los vikingos, ya fuera como comerciantes o conquistadores, llevaban consigo su idea más profunda, que el alma no caminaba hacia la eternidad, sino que navegaba. El barco era más que transporte, era el puente entre mundos, una promesa tallada en madera y fe. Así, a lo largo de toda Europa, los túmulos, las piedras y los barcos enterrados repitieron una misma verdad. Nadie cruza solo al más allá, y la eternidad se alcanza a vela abierta. Para los vikingos, la muerte no era el fin, sino un embarque sagrado, y en su mitología, el universo entero estaba hecho de aguas, corrientes y mares infinitos. El mundo de los hombres, Midgard, estaba rodeado por un océano sin orillas, y más allá de él se extendían los dominios de los dioses y los muertos. Nacer era salir del agua, morir era regresar a ella. Por eso el barco era mucho más que un símbolo, era el instrumento espiritual que unía los reinos. El mar separaba los mundos, pero también los conectaba. En las antiguas sagas se cuentan historias de naves que viajaban no solo sobre las olas, sino también a través del tiempo y del destino. Entre esas leyendas destaca Naglfar, el barco hecho con las uñas de los muertos, destinado a surcar el mar durante el Ragnarök, trayendo consigo a los gigantes y a las fuerzas del caos para la batalla final. También está Skidbladnir, la embarcación mágica del dios Freyr, capaz de plegarse como un paño y caber en un bolsillo, pero que siempre encontraba viento favorable. Ambas historias reflejan algo profundo, que el navío no era solo una herramienta humana, sino un símbolo cósmico del tránsito entre los mundos. Cada entierro en barco era un eco de esos mitos. El guerrero que partía hacia Valhalla, la mujer sabia que viajaba al reino de Freyja, Folkvanger, o incluso el aldeano humilde que esperaba descansar en Hel, todos emprendían su última travesía por un mismo mar invisible. Nadie caminaba hacia el más allá, todos navegaban, y no solo los poderosos merecían barcos. En muchas regiones, los campesinos o pescadores eran incinerados dentro de estructuras con forma de embarcación, o enterrados bajo piedras que imitaban la quilla de un navío. El gesto bastaba. Era suficiente con marcar el viaje, aunque el barco existiera solo en la imaginación. El barco, real o simbólico, representaba la idea más esencial de la fe nórdica, que la vida era un viaje continuo, una corriente que fluía entre el nacimiento y la muerte, entre la tierra y el mar, entre los hombres y los dioses. Y así, cuando los vikingos colocaban un cuerpo en una nave, rodeado de armas, animales y oro, no estaban enterrando a un muerto. Estaban armando a un viajero, preparando su travesía por las aguas del cosmos. Cada barco tumba era una miniatura del universo, una recreación de Midgard flotando sobre las olas eternas. Para los vivos, estos entierros no eran un adiós, eran un recordatorio, una promesa. El viaje no terminaba bajo la tierra, solo cambiaba de rumbo. Han pasado más de 1000 años desde que el último barco vikingo fue enterrado bajo la tierra, y sin embargo, esas naves siguen viajando. No ya sobre las olas del mar, sino sobre las aguas del tiempo. Los barcos funerarios, antaño envueltos en silencio,
hablan hoy con voz poderosa a través de museos, excavaciones y sueños. En Noruega, los navíos de Oseberg, Gokstad y Tune reposan ahora bajo cúpulas de cristal, protegidos de los siglos pero aún vibrando con la energía de sus constructores. Sus maderas oscuras, sus proas curvadas como serpientes dormidas, sus tallados de dragones y espirales parecen esperar el viento para volver a zarpar. Los visitantes los contemplan en silencio, con el mismo respeto que se reserva a los templos. No están frente a objetos antiguos, sino frente a puentes entre los mundos. Estas embarcaciones no fueron diseñadas para navegar 2 veces, y sin embargo lo hicieron. Hoy cruzan los océanos del tiempo, trayendo consigo las voces de una civilización que no temía la muerte, porque creía que todo fin era un nuevo comienzo. Y no solo los arqueólogos escuchan susurros de madera y hierro. Artistas, escritores y cineastas siguen encontrando inspiración en ellas. Las llamas de los barcos fúnebres aparecen en películas como The 13th Warrior, en escenas de animación como How to Train Your Dragon, y en series que glorifican la brutal belleza del norte, como Vikings. Aunque muchas veces la historia se distorsione, el espíritu sigue intacto. La muerte como travesía, el barco como alma. Incluso hoy, algunos descendientes de escandinavos solicitan que sus cenizas sean esparcidas en el mar, o que sus funerales imiten la forma de aquellos antiguos entierros, sin sacrificios, sin violencia, pero con la misma idea de volver al agua, al origen. Hay también quienes han reconstruido las naves originales. Arqueólogos experimentales y marinos intrépidos han hecho réplicas exactas, las han lanzado a los ríos y fiordos y han descubierto que aquellos barcos, pese a su antigüedad, eran maravillas de la ingeniería, capaces de resistir tempestades y viajar miles de kilómetros. Cada tabla de madera cuenta una historia. Los anillos del roble hablan de bosques desaparecidos. Las fibras del lino narran la vida de los artesanos y los tesoros enterrados dentro, plumas de pavo real, monedas de plata, sedas del este, revelan un mundo más vasto de lo que los mapas medievales pudieron imaginar. El entierro en barco no fue solo una ceremonia funeraria. Fue un acto de arte total, una obra maestra donde religión, poder y belleza se unían en una sola imagen, una última función ante los dioses. Y, de alguna manera, esos barcos siguen cumpliendo su papel, porque cada vez que alguien los contempla, cada vez que el viento sopla sobre las colinas de Noruega o que el sol ilumina la madera vieja dentro de un museo, esas naves vuelven a moverse. Siguen viajando, siguen contando historias, siguen recordándonos que los muertos alguna vez estuvieron vivos y que la frontera entre mito y memoria no es una línea, sino un océano. Navegan todavía, aunque por mares distintos. El amor cortés no tenía nada que ver con el matrimonio, la procreación o la estabilidad del hogar. Era una danza de deseo, imposibilidad y devoción, un juego de dolor y éxtasis que desafiaba toda lógica. A mediados del siglo XII, este ideal se había extendido por las cortes europeas como un incendio elegante. Lo que comenzó siendo un experimento entre nobles del sur de Francia, especialmente en Aquitania, se transformó en una filosofía sentimental con sus propias reglas no escritas, parte manual de seducción, parte ejercicio espiritual, completamente desconectado de la realidad. Nacido en los salones de reinas y duquesas, el amor cortés era más un arte escénico que una emoción verdadera. Caballeros y trovadores dedicaban su vida a una dama, a menudo casada, y casi siempre de rango superior, pero su objetivo no era conquistarla, sino adorarla desde la distancia. Componían poemas, arriesgaban la vida en su nombre y sufrían en silencio, orgullosos de su dolor. Sí, sonaba a masoquismo emocional envuelto en armadura, y lo era. Las reglas eran estrictas. El amor debía ser secreto, debía ser difícil y jamás podía consumarse, porque según su lógica, una vez satisfecho, el deseo perdía su pureza. El sufrimiento era la esencia del juego. El corazón roto del caballero no era un defecto, sino una prueba de nobleza. Cuanto más imposible el amor, más alta era el alma. Así, el amor cortés se entrelazó con la caballería, ese código de honor, servicio y valor que definía la identidad del guerrero medieval. El caballero perfecto debía ser fiero en batalla, pero humilde ante su dama.
El amor no era una distracción del deber, era su más alta prueba. Un verdadero caballero soportaba la desesperación sin romper sus votos, sin traicionar su fe ni su honor. Pero el sistema era profundamente hipócrita. Mientras los poetas cantaban sobre la pureza del alma femenina y el cabello dorado de sus damas, éstas seguían casadas con poderosos señores, y sus amores platónicos solían terminar en escándalos, duelos y tragedias. Aun así, la idea se propagó como una religión laica. Poetas, trovadores y juglares hicieron carrera cantando sobre caballeros que sangraban por amor, damas que lloraban por honor y el dulce tormento del deseo que nunca se cumple. Real o no, este ideal transformó la manera en que Europa entendía la pasión, el poder y el género. El amor dejó de ser una emoción y se convirtió en un código moral. Antes de Shakespeare y de los sonetos, existieron los trovadores, poetas errantes que convirtieron el sufrimiento amoroso en una forma de arte, una nota de laúd por cada lágrima derramada. No eran campesinos que cantaban sobre cosechas y cerveza, sino nobles educados, políglotas, conscientes del peligro que suponía cantar sobre la esposa de otro hombre. El movimiento trovadoresco nació en Occitania, en el sur de Francia, entre finales del siglo XI y comienzos del XII. Componían en lengua occitana, y su tema era siempre el mismo: el amor inalcanzable. Un caballero enamorado sin esperanza, una dama casada adorada desde lejos, y una orquesta de melancolía cuidadosamente compuesta. Sus canciones no resonaban en tabernas llenas de humo, sino en salones de piedra iluminados por antorchas, donde duques y condesas escuchaban en silencio, reconociendo en aquellos versos sus propios deseos ocultos. Un buen trovador podía hacer sonrojar a una duquesa con una sola metáfora. Un gran trovador podía provocar un escándalo que durara generaciones. Estos poetas errantes desarrollaron un lenguaje completamente nuevo, el del amor refinado, o fin amor. No hablaban de deseo carnal, sino de admiración, humildad y agonía interior. El amor para ellos debía doler. Solo el sufrimiento purificaba el alma del amante. La dama siempre ocupaba un pedestal, casi divino. El hombre a sus pies se convertía en servidor, penitente y adorador. Cada verso era una ofrenda, cada nota una súplica. El caballero que amaba sin esperanza alcanzaba un tipo de santidad profana. Su dolor era su virtud. Algunos trovadores fueron más que leyenda. Guillermo de Aquitania, uno de los primeros, cantó con ironía y deseo. Jaffré Rudel, príncipe de Blaye, juró amar a una mujer que jamás había visto. Y Bernard de Ventadorn, su sucesor, convirtió la melancolía en arte, llenando los castillos del sur de Francia con ecos de anhelo y poesía. Y en el centro de este movimiento brillaba Leonor de Aquitania, una reina que comprendió mejor que nadie el poder del verso. Su corte se convirtió en el laboratorio del amor cortés, un lugar donde las palabras podían seducir más que las espadas. Ella no solo inspiró poemas, los patrocinó, corrigió y dirigió, como una musa que también era autora. Los trovadores inventaron algo que Europa no había conocido antes: el amor como arte, la pasión como educación espiritual. Sus versos se extendieron por todo el continente, y pronto nacieron imitadores en Italia: el Dolce Stil Novo en Alemania, los Minnesänger, y más tarde en Inglaterra. Lo que ellos crearon fue más que un género literario. Fue una nueva forma de mirar al otro, una visión del amor como disciplina, como camino hacia la perfección moral. En las canciones, la dama era todo: musa, juez, diosa, recompensa inalcanzable. Pero aquella adoración tan elevada era también una jaula. El ideal femenino del amor cortés no hablaba de mujeres reales, sino de símbolos, figuras de pureza y distancia que no podían existir fuera del poema. Sus cabellos eran hilos de oro, su piel, marfil, sus ojos, estrellas. Y sin embargo, esas mujeres no tenían voz. Eran retratadas para ser adoradas, no comprendidas. Su poder era simbólico, su libertad mínima. Para los hombres, ese modelo significaba permiso para la vulnerabilidad. Un caballero podía llorar, suspirar, escribir versos desgarrados sin perder su honor. Su debilidad se convertía en fuerza, porque el dolor por amor era sagrado. Para las mujeres, en cambio, era una trampa dorada. Debían inspirar sin corresponder, mantener la virtud mientras eran observadas
perseguidas y alabadas. Eran diosas, pero prisioneras, y sin embargo, algo cambió. Por primera vez en siglos, las mujeres estaban en el centro de la narrativa. Ya no eran solo testigos, sino el eje de cada historia. Su imagen dominaba los poemas, sus nombres se susurraban entre los muros de piedra. Algunas aprovecharon ese poder. Leonor de Aquitania y su hija, María de Champaña, no fueron simples musas, fueron arquitectas del mito, mujeres que usaron la poesía para moldear política, arte y deseo. Pero incluso en su esplendor, el amor cortés no trataba de igualdad. Era un culto a la distancia, una liturgia del anhelo. La dama era adorada, pero nunca conocida. Era una corona sin voz, una fantasía que mandaba desde el silencio. La caballería nació como un código de guerra, lealtad al Señor, valor en la batalla, misericordia con los vencidos. Era un conjunto de reglas para sobrevivir entre la sangre y el acero, pero cuando el amor cortés se infiltró en las armaduras, la espada adquirió un brillo nuevo, la ternura. La guerra se volvió también un escenario. Cada carga con la lanza, cada torneo, cada palabra de honor pronunciada ante una multitud, podía leerse como una carta de amor. El caballero perfecto ya no luchaba solo por su rey o su fe. Luchaba también por el suspiro de una dama, por un velo anudado al brazo, por un rumor, por una mirada. La lealtad se dividió en 3 niveles. Primero Dios, luego el señor feudal, y finalmente la dama, ese faro invisible que guiaba sus gestos. Allí donde antes se izaban estandartes de guerra, ahora flameaban cintas y pañuelos femeninos. No eran símbolos de conquista, sino promesas de fidelidad. Cada golpe, cada duelo, cada victoria, servía para probar que su amor era verdadero. Los torneos que nacieron como simples entrenamientos militares se transformaron en teatros del amor. Los campos de justa se llenaban de color, los pendones caían sobre el polvo, y los caballeros proclamaban públicamente a quién servían. Una lanza rota o un casco abollado eran menos importantes que el gesto con que un hombre dedicaba su triunfo a una mujer. El amor se había convertido en una prueba tan dura como la guerra. Los cronistas relatan caballeros que, antes de rendirse, preferían caer exhaustos, desangrarse, morir, antes que parecer menos devotos que sus rivales. Los manuales morales, como el de Amore de Andreas Capellanus, enseñaban que el amante perfecto debía ser humilde, discreto y cortés. Debía guardar la reputación de su dama con más celo que la propia vida, soportar la envidia sin queja, y lo más cruel de todo, servir con alegría, aunque su amor jamás fuera correspondido. El dolor era el testimonio de la sinceridad. Sufrir era creer. Pero bajo la seda y las flores, la realidad seguía siendo de hierro. Las fortalezas necesitaban guarniciones, los caminos estaban llenos de bandidos, las cruzadas llamaban desde tierras lejanas. Los mismos hombres que escribían versos por la noche afilaban sus espadas al amanecer. La contradicción era evidente, y sin embargo, esa paradoja era el corazón del ideal. Cuanto más violento el mundo, más sublime debía ser el amor. Cuanto más sangrienta la batalla, más pura la devoción. A veces las emociones escapaban del control de las reglas. Los susurros se convertían en escándalos, los poemas en confesiones y los amores imposibles en tragedias públicas. El sueño del equilibrio, entre el acero y la ternura, entre el valor y la gracia, fue lo que hizo del caballero medieval algo más que un soldado, un símbolo, una fantasía viva. Ninguna llama arde sin dejar humo. Y el amor cortés, con toda su poesía y su mística, acabó envolviendo en fuego real a los cuerpos que pretendía mantener puros. La teoría era bella, deseo contenido, fidelidad espiritual, sufrimiento noble. Pero la práctica fue un desfile de pasiones desbordadas, escándalos y castigos. La historia de Pedro Abelardo y Eloísa fue el ejemplo perfecto. Él, el filósofo más brillante de Europa. Ella, su joven alumna, tan sabia como hermosa. Sus clases secretas se convirtieron en confesiones de amor, sus debates teológicos en susurros y caricias, y cuando su amor dejó de ser secreto, el mundo les pasó factura. El tío de Eloísa, enfurecido, ordenó la venganza. Abelardo fue castrado, ella encerrada en un convento. Ambos escribieron cartas durante años,
mezclando teología y deseo, fe y dolor. El amor cortés prometía elevación espiritual. Ellos encontraron el infierno de la carne y la culpa. Ni los reyes escapaban a esta red de contradicciones. Leonor de Aquitania, patrona de trovadores, fue acusada de flirtear con su propio tío durante la Segunda Cruzada. Tal vez mentira, tal vez no. Pero los rumores bastaron para destruir su matrimonio con Luis IX y cambiar el mapa de Europa cuando se casó con Enrique Plantagenet. Una canción podía hacer caer una corona. Y no fueron los únicos. En 1314, en la llamada Affaire de la Torre de Nesle, 3 princesas francesas, nada menos que las nueras del rey, fueron acusadas de adulterio por los susurros de una sirvienta. Sus amantes fueron torturados y colgados, ellas encerradas de por vida en conventos. La caballería glorificaba la virtud femenina, pero cuando esa virtud se quebraba, la justicia respondía con cadenas. El amor cortés era un juego para nobles, pero uno peligroso. Los caballeros que jugaban demasiado se encontraban en la hoguera del escarnio. Las damas que respondían con afecto, en prisión o en el olvido. Las tragedias silenciosas abundaban. Mujeres desterradas por escribir una carta equivocada, hombres enviados a las cruzadas para redimir un beso. Abades predicando sermones donde el corazón errante era comparado con una espada oxidada. La Iglesia, aunque nunca prohibió el amor cortés abiertamente, lo castigó en silencio. Los tribunales eclesiásticos multaban los gestos de excesiva familiaridad. Los sacerdotes imponían peregrinaciones descalzas y las confesiones incluían preguntas sobre poemas sospechosos. La tensión era evidente, una sociedad que aplaudía los suspiros del caballero, pero castigaba su consumación, un sistema que veneraba el deseo y temía su poder. El amor cortés había nacido como una celebración de lo imposible, pero terminó siendo un espejo de las contradicciones medievales, una exaltación del pecado bajo el nombre de virtud. Y como toda llama que promete eternidad, su resplandor atrajo a los que no podían resistirse al peligro, porque nada hace tan irresistible un amor como la promesa de su destrucción. Cuando los trovadores agotaron la voz, fueron los escritores quienes tomaron la palabra, y con ellos el amor cortés encontró su escenario más brillante, la corte del rey Arturo, ese reino imaginario donde la caballería, el honor y el deseo se trenzaron en una misma tragedia. A finales del siglo XII, autores como Chrétien de Troyes transformaron el anhelo secreto en epopeya. Tomaron la fórmula del amor imposible y la elevaron al rango de mito. Así nació Lancelot, el caballero perfecto, la reina Ginebra, esposa del rey, y el propio Arturo, símbolo de justicia y orden. 3 nombres, un triángulo, una herida que aún sangra en la memoria de Europa. En Lancelot, o el caballero de la carreta, Chrétien no narró solo una historia de aventuras, sino una exploración del alma. Lancelot cruza puentes de espadas, vence ejércitos, pero su verdadera batalla es contra su propio corazón. Ama a la reina, la desea, la venera, y sabe que ese amor, puro e ilícito, será su ruina. El amor cortés alcanzaba así su forma más trágica. El héroe no muere en combate, muere de culpa, deseo y lealtad dividida, y Europa entera se reconoció en ese conflicto. Los hombres soñaban con ser Lancelot, las mujeres con ser Ginebra, aunque supieran que ningún final los esperaba. El mito se expandió. En Alemania, Wolfram von Eschenbach escribió Parzival, donde el amor y la búsqueda espiritual se funden en un solo viaje. En Inglaterra, siglos después, Thomas Malory compilaría Le Morte d'Arthur, la gran síntesis del ciclo artúrico, una ópera de espadas, lágrimas y penitencia. En todas esas historias, el amor no era un sentimiento, sino una fuerza cósmica capaz de elevar y destruir a la vez. El beso de Ginebra y Lancelot no fue una traición, fue una revelación. Mostró que incluso los más virtuosos podían caer, que el corazón no obedecía ni al trono ni a Dios. A la vez, otros autores intentaron parodiar la fiebre del amor idealizado. El romance de la Rosa, iniciado por Guillaume de Loris y continuado por Jean de Meun, presentaba un jardín de símbolos donde el amor era una alegoría, un laberinto de virtudes, pecados y engaños. El poema, mitad tratado filosófico, mitad sátira erótica,
se convirtió en el bestseller del siglo XIII. Sus lectores debatían si era una guía moral o una burla de todo lo que el amor cortés representaba. Entre las páginas de esos libros nació el lenguaje del amor occidental: la dama como luz, los celos como prisión, la ausencia como fuego y el deseo como destino. Incluso las cortes reales usaban estas historias como manuales de etiqueta. Enseñaban cómo mirar sin ofender, cómo sufrir con elegancia, cómo amar sin tocar. Y así, la literatura convirtió la pasión en liturgia, la tentación en virtud, la distancia en arte. El amor cortés dejó de ser un sentimiento, se transformó en una forma de conducta. La música del amor cortés resonaba en los castillos, pero en los púlpitos sonaban otros ecos: el del pecado, la advertencia y el fuego eterno. Para la Iglesia, aquella poesía elegante era una herejía con rima. ¿Cómo podía coexistir la fe cristiana, basada en la humildad y la fidelidad conyugal, con una cultura que celebraba la idolatría emocional y el adulterio refinado? Los predicadores reaccionaron primero. A comienzos del siglo XIII, colecciones de sermones como los de Jacques de Vitry advertían a los fieles sobre los caballeros que marchaban a torneos por un pañuelo de su dama y regresaban, según ellos, con un boleto al infierno. El dominico Esteban de Borbón fue aún más tajante. Acusó a los trovadores de ser mercaderes de vanidad, cuya música corroía tanto la castidad como el orden social. El clero empezó a hablar de amour déréglé, amor desordenado, para distinguir entre el afecto legítimo del matrimonio y esa fiebre poética que consumía las cortes. Los tribunales eclesiásticos impusieron penitencias extrañas. Un caballero sorprendido intercambiando promesas durante la Cuaresma podía ser condenado a peregrinar descalzo o pagar con velas para el altar, literalmente comprando con cera el perdón de su deseo. Los confesores recibieron nuevas instrucciones: interrogar a los penitentes no solo por actos, sino por pensamientos, por cartas, canciones o incluso por sueños inmoderados. El deseo, si no se reprimía, debía al menos pagarse con oraciones. Pero la represión tenía sus límites. Los mismos príncipes y reinas que financiaban iglesias también patrocinaban poetas del amor: Leonor de Aquitania, María de Champaña, Blanca de Castilla, devotas en público, devoradoras de versos en privado. Los obispos podían condenar el pecado un domingo y cenar el martes con una corte que lo convertía en arte. Así que la excomunión se volvió retórica, un rugido simbólico más que una espada real. Y algunos clérigos, incapaces de frenar la marea, optaron por el arte de la inversión: combatir el amor cortés imitándolo. El propio Andreas Capellanus, autor de Amore, fue ejemplo de ese juego ambiguo. Su tratado enumeraba 31 reglas del amor perfecto, solo para terminar diciendo que todo aquello era una locura pecaminosa, un espejo deformante que mostraba, al reflejar, la vanidad del deseo. Otros siguieron el mismo camino. El Romance de la Rosa, en su segunda parte escrita por Jean de Meun, convirtió el galanteo en sátira. En su jardín alegórico, las enfermeras enseñan trucos de seducción, los maridos celosos se ridiculizan, y el amor cortés se revela como lo que siempre fue: una comedia peligrosa disfrazada de virtud. Y sin embargo, ni sermones ni sátiras lograron erradicarlo, porque el amor cortés ofrecía algo que la Iglesia no podía dar: drama. Era teatro, emoción, desobediencia poética, y nadie abandona el teatro para escuchar un sermón. Los moralistas podían tronar desde el púlpito, pero en los pasillos de las fortalezas seguían resonando los laúdes, y las damas seguían recibiendo poemas doblados con sigilo. La pasión sobrevivió porque el alma humana, incluso en la Edad Media, prefería la condena al silencio. El brillo del amor cortés comenzó a desvanecerse, pero no desapareció. Como toda idea poderosa, cambió de forma, adaptándose a un nuevo mundo donde el acero perdió terreno ante el terciopelo. A mediados del siglo XIV, Europa estaba irreconocible. Las guerras interminables, las cruzadas fallidas y la peste negra habían derrumbado los cimientos del viejo orden feudal. Los caballeros ya no eran héroes poéticos, sino mercenarios a sueldo, y los trovadores competían con juglares ambulantes que vendían canciones más ligeras. El romanticismo de las lanzas cedió paso al refinamiento de los salones.
El amor seguía siendo un juego, pero ahora se jugaba con abanicos, miradas y metáforas. Había nacido el cortesano, el heredero del caballero, vestido no con hierro, sino con seda. En las cortes del Renacimiento, el amor se convirtió en un lenguaje codificado. Los libros de etiqueta reemplazaron los códigos de caballería. El libro del cortesano de Baldassare Castiglione, 1528, enseñaba a amar con gracia contenida, sin mostrar esfuerzo, a dominar la sprezzatura, esa elegancia natural que ocultaba toda intención. El amor ya no debía doler visiblemente, debía insinuarse, sonreír, deslizarse entre frases ingeniosas. La desesperación fue sustituida por el encanto discreto, la súplica por el juego de ingenio. Donde antes se suspiraba en secreto bajo una torre, ahora se cortejaba en un baile iluminado por candelabros. Pero el alma del amor cortés seguía viva, solo había cambiado de atuendo. En vez de armaduras, ahora llevaba bordados. En lugar de castillos, palacios. En vez de tormento, ironía. La literatura reflejó esa metamorfosis. En Inglaterra, Geoffrey Chaucer, con su Troilo y Créssida, mostró a los amantes atrapados entre el ideal y la realidad, devorados por la política y el destino. En sus cuentos de Canterbury, el mismo Chaucer se atrevió a reírse del amor caballeresco, mostrando caballeros que predicaban pureza mientras perseguían placeres. El humor era ya una nueva forma de defensa contra el exceso de idealismo. El público había aprendido a reírse de sus mitos, y mientras tanto, la imprenta comenzaba a cambiarlo todo. Los viejos romances, antes copiados a mano por monjes o cortesanos, ahora circulaban entre comerciantes y artesanos. El amor, que había sido un lujo aristocrático, se convirtió en cultura popular. Las baladas sobre doncellas traicionadas, caballeros errantes o amores imposibles llenaron las calles, las tabernas y los mercados. El lenguaje de la caballería, pulido por siglos de poesía, se volvió común, y el amor, por primera vez, se democratizó. Ya no era el privilegio de unos pocos, sino la fantasía de todos. Y aunque los reyes empezaban a desconfiar de los juegos de amor en sus cortes, los jóvenes nobles seguían practicando el viejo arte de suspirar con estilo. Los torneos se habían extinguido, pero los bailes de máscaras y los poemas de San Valentín heredaron su espíritu. El amor cortés no había muerto, solo había aprendido a hablar en voz baja, a deslizarse entre las sonrisas y los abanicos, esperando el próximo siglo para renacer con otro nombre. El amor cortés, aunque parecía un recuerdo medieval, se infiltró silenciosamente en cada siglo que siguió. Su espíritu sobrevivió en las plumas de poetas, en las miradas robadas de los salones y en los suspiros que, de generación en generación, repitieron la misma pregunta. ¿Cómo amar sin destruirse? En el Renacimiento, el ideal caballeresco se vistió de humanismo. Petrarca, con su canzoniere, reencarnó a la dama inaccesible en Laura, una figura que nunca responde, pero cuya existencia da sentido a la poesía entera. Ella es luz y ausencia, deseo y redención. El trovador medieval se transformó en poeta erudito, pero el juego era el mismo, adorar lo imposible. Luego llegó Shakespeare, y el mito volvió a arder. Su Romeo y Julieta convirtió la pasión prohibida en tragedia universal. Por primera vez, el amor no era adoración distante, sino impulso, fuego, urgencia. El ideal del amor cortés se invirtió, ya no era la distancia lo que lo ennoblecía, sino la entrega total, incluso hasta la muerte. Y sin embargo, el eco medieval seguía ahí. El secreto, el desafío, el sacrificio. Romeo no deja de ser un caballero, y Julieta, una dama atrapada por el deber. El beso bajo el balcón es la versión moderna de la reverencia ante la torre. Durante el siglo de las luces, la razón intentó domesticar al corazón. Los filósofos se burlaron de los suspiros caballerescos, pero en los salones de París aún se hablaba en metáforas de rosas y lunas. La sensibilidad se volvió moda y el amor un teatro de emociones educadas. La pasión debía tener buen gusto y el dolor buena ortografía, hasta que el romanticismo volvió a encender la tormenta. Los poetas románticos, Byron, Goethe, Becker, resucitaron al caballero herido, al amante solitario que adora un ideal inalcanzable. Solo que ahora el escenario no era un castillo, sino el alma humana. Las guerras ya no eran por feudos, sino por sentimientos.
el amor se convirtió en rebelión. Byron escribió: «Ella camina en belleza», y parecía invocar de nuevo a las damas de Occitania. Becker susurró: «¿Qué es poesía? Tú eres poesía». Y el círculo se cerró. El trovador medieval se había transformado en poeta moderno. En la era victoriana, el amor volvió a disfrazarse. El decoro reemplazó a la pasión visible, pero los símbolos medievales regresaron. Las flores, los abanicos, los guantes, cada uno con un código secreto. Decir te amo era indecente, pero enviar una flor marchita podía gritarlo todo. El amor seguía siendo un ritual. Solo habían cambiado los escenarios. Y cuando el siglo XX trajo consigo la velocidad, la guerra y la pantalla, Hollywood heredó el papel de los trovadores. Las espadas se convirtieron en besos cinematográficos, los torneos en bailes de gala, las armaduras en smoking. Cada película romántica repitió la vieja lección: esperar es parte del encanto. El beso final, retrasado hasta el último minuto, era el eco moderno de aquel amor imposible que nunca debía cumplirse del todo. Incluso hoy, en la era digital y los amores por mensaje, seguimos repitiendo la misma coreografía. Adoramos desde la distancia, creamos ideales, perseguimos reflejos. Los emojis han reemplazado a los laúdes, pero el código es el mismo: la adoración imposible, el deseo suspendido, el dulce dolor de querer lo que no se puede tener. Porque el amor cortés no fue solo un fenómeno medieval, fue, y sigue siendo, la manera más humana que hemos encontrado de darle forma poética al anhelo. Cuando cae la noche y el mundo se aquieta, uno puede escuchar aún el eco de esas antiguas voces. Los trovadores ya no recorren castillos, ni los caballeros suspiran bajo las torres, pero el anhelo que los movía sigue viviendo en nosotros. El amor cortés fue una invención tan humana como la poesía. Nació del deseo de ennoblecer lo imposible, de vestir el sufrimiento con belleza, de encontrar en el dolor un sentido. Y aunque los siglos lo transformaron, aunque cambió de idioma, de traje y de escenario, su esencia persiste: la búsqueda de algo puro, intocable, que nos haga sentir que amar, aunque duela, es todavía una forma de rezar. Quizá no amamos como en la Edad Media. Ya no escribimos sonetos a la luz de las velas, ni ofrecemos cintas en los torneos, pero seguimos esperando mensajes que no llegan, imaginando lo que pudo ser, adorando lo que está lejos. Y en cada mirada perdida, en cada historia que se cuenta antes de dormir, el espíritu del amor cortés respira, susurra y se niega a morir. Porque en el fondo, amar sin tocar, desear sin poseer y sufrir con elegancia es la forma más antigua y más humana de soñar.